Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a la familia de Podcast Sayonara. Este es un capítulo especial porque va a salir por varios de los distintos feeds que tenemos dentro de los podcasts de esta familia. Y me gusta esta opción porque se va a dar a conocer a una audiencia muy diversa. Y es que hoy traigo a una persona, y no le voy a llamar personaje todavía, porque no nos conocemos. O sea, hemos hablado 3 minutos tal cual, ahora justo antes de empezar a grabar, y casi que ha sido justo lo justito para probar el micrófono y saber que está funcionando. Voy a poner en antecedentes, quiero darle un pelín de contexto, porque hemos cruzado unos emails desde hace casi un año prácticamente, cuando acudí a la llamada del llamamiento de Jorge Martín, de conozco un escritor, y yo levanté la mano y no sé lo que iba a decir después, era yo. Y los que me conocen y me escuchan ya saben que se me van acumulando temas y que va pasando el tiempo, y esto se ha ido postergando, pero ya lo tenemos aquí. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estamos? Hola, un gusto estar por aquí después de esta espera. Pero guay, dime. No, porque antes de nada, te he llamado Samuel, no sé si quieres que te llame Samuel, si quieres que te llame con otro nombre. No, Samuel está perfecto, tío. Vale, yo tengo dos nombres realmente, me llamo Samuel Eduardo, pero así no me llama ni mi madre, o sea que no, Samuel está muy bien. O Samu, si quieres Samu, para la gente que le queda más fácil. No, yo soy partidario siempre de llamar como la gente quiera. O sea, no me gustan los motes, salvo que, por ejemplo, la persona haya elegido que le llamen por un mote. Entonces yo eso lo voy a respetar. Y aunque en principio no es lo que más me motiva, digo, pues bueno, si tú quieres que te llame así, o tienes un apodo, o tienes ese seudónimo, a lo mejor como escritor tienes algo y lo acabas confesando que has escrito obras que lo confieso aquí, ¿no? Tú tranquilo que todo lo que digas de aquí, de Sayonara Baby, no sale. O sea, que tú no te preocupes, vale. siéntete libre. Estamos en buenas manos. Nada, me puedes decir lo que te salga, si te sale Samuel, si te sale Samu. A mí normalmente la gente me dice Samu, realmente. Yo me refiero a mí mismo como Samu. O sea, si te sale por ahí, para adelante. Y si no, oye, pues eso. ¿te han llamado alguna vez con algún nombre así que te hiciera gracia? Porque a lo mejor en algún momento todos hemos fantaseado con tener otro nombre, sobre todo cuando éramos niños. Sí. ¿Alguna vez has tenido ahí ese nombre de...? No, o sea, bueno, yo estuve en el ejército y cuando estás en el ejército, en una unidad operativa, tienes un distintivo radio. Mi distintivo radio era voltereta. ¡Oh, qué bueno! Voltereta. Pero es porque cuando nos íbamos a ir de misión al Líbano, teníamos que sacarnos el carnet como de un vehículo que se llama Lince, un blindado. Y sacando... Esto no lo he contado nunca, esto no sé por qué lo estoy diciendo ahora realmente. Pero sacándome el curso de ese coche, le di vueltas de campana bajando una montaña y me quedé como voltereta en el distintivo radio. Así que bueno, son los más cercanos a un mote que he tenido. Entonces tenemos claro que seguramente gente que todavía años después sigue formándose y estarán haciendo referencias. Y le cuento en eso seguro. Bueno, pero saliste bien, ¿no? No ha habido secuelas ni nada. Sí, todo el mundo va bien. Esos coches son súper seguros. Quedó en anécdotas. Bueno, hiciste el efecto Crash Dummy, el test, lo pasó perfectamente. Totalmente. Pues Samu, como él dice para los amigos y como él se llama, él es ante todo... Yo te he conocido así, como escritor. Es verdad que no conozco tu obra, entonces no me la voy a dar de que te conozco de maravilla, que te admiro de hace años, porque no es el caso. Voy a empezar a admirarte. Estamos aquí para eso, no te preocupes. Voy a empezar a admirarte desde hoy y depende de ti. Tengo muchas ganas de empezar tu obra y lo voy a hacer por la que tú me digas. O sea que ahora vamos a ir poquito a poco desgranándolo. Si no me equivoco, eres filólogo, por lo poco que he podido investigar por ahí de ti. He tirado un poquito de internet, de inteligencia artificial, ¿no? Filología hispánica, has hecho por ahí. Sé que has hecho docencia, aunque no tengo claro si es lo que más te gusta o si es tu puerta hacia ser escritor a tiempo completo. Y efectivamente has estado en el ejército y aparte de dar volteretas, pues bueno, me imagino que eso te ha dado una experiencia de vida única. Sí, totalmente. La docencia. Yo amo la docencia realmente. O sea, yo no esperaba que me gustara tanto la docencia. Yo hice filología hispánica pensando en escribir. O sea, todas las optativas típicas que tienes que coger en la carrera, todas fueron de literatura y de lingüística. O sea, yo tenía claro que no quería dar clases. Y terminé dando clases. Y porque al final...
estaba dudando, bueno, eso es una historia, pero estaba dudando si hacer el doctorado en lingüística, si no sé qué, y al final digo, no, vamos a apostar por el tema de la escritura, pero mientras esto arranca, ¿qué carajo quieres hacer, no? Y digo, pues me fui a Australia a dar clases de español allá, y ahí empecé a dar clases de español y descubrí que es el complemento perfecto para la escritura y que te complementa la parte esa social que no tiene la escritura, ¿no? Y descubrí que me encanta eso, estar delante de una clase, crear esa afectividad con el alumno y tal. Así que sí, descubrimiento guay, eso sí. O sea que, ¿te gusta socializar? ¿Rompes ese cliché de escritor totalmente encerrado en una habitación que no quiere contacto con uno? O sea, es que creo que tengo como mucha gente, ¿no? Las dos mitades estas de necesito estar solo, necesito gente, ¿no? O sea, hay gente como que tiene esos porcentajes como distribuidos más 66-30, tal, una cosa así, o 75, lo que sea. En mi caso creo que es muy 50-50. O sea, si yo tuviese carencia de una de las dos partes, creo que no me sentiría guay, ¿no? Así que por eso, en mi caso, la docencia me da justo todo ese input de socializar que necesito para luego estar encerrado como un monje ahí escribiendo. ¿Y has sentido alguna vez la presión de la carga de esa responsabilidad, que es estar frente a gente que vas a ser influyente en sus vidas? Algunos van a pasar de tu cara, lo tengo clarísimo, pero para otros vas a ser ese profesor que marcó un antes y un después, y a lo mejor con una simple frase. ¿Cómo se lleva eso? Yo en Australia daba clase de adultos, o sea, esa gente ya venía como marcada ya, ¿no? O sea, igual alguno se quedó como con algo que haya dicho, con algo que haya surgido en clase, ¿no? Ahora estoy dando clases en la Universidad de Birzeit, en Palestina. Yo vivo en Palestina. Y es la primera vez que sí estoy en contacto con un público más joven, ¿no? Mis alumnos tienen entre 18 y 22 años, están por ahí. Y sí son como, sí están más abiertos a esa influencia que puede hacer el profesor tal, voy a recordarlo porque hizo tal o porque su clase fue así, ¿no? Estoy súper agradecido realmente porque he tenido comentarios de alumnos que sí me han venido y me han dicho como cosas muy, muy bonitas, muy emotivas, que no voy a decir aquí porque no me gusta como dar esa publicidad de como si fueran testimonios, ¿sabes? En plan, mira lo que dijeron, soy un profesor del carajo, ¿no? Pero me lo guardo para mí y es como esa confirmación de que la labor docente que estoy haciendo es muy guay, aunque sí es verdad que desde que pueda dejo de dar clases y me dedico a escribir exclusivamente, ese es el objetivo. Pero mientras tanto, disfruto mucho de eso. Samu, has dicho una cosita y es que no quieres darte publicidad, y yo precisamente vengo a hacer todo lo contrario, o sea, vengo a sacarte... No quiero darme publicidad como profesor, como escritor, lo que tú quieras. Pero que, o sea, yo vengo a que te publicites y si no lo hago bien, quiero que aproveches tú la mínima excusa que te dé para hablar de tus libros y de tus cosas. Voy a empezar. Australia, docente, Palestina, te estás recorriendo medio mundo, militar, has dado vueltas de campana, o sea, experiencia vital ahora mismo, o sea, creo que ese check ya lo tenemos marcado. Escribes cada día. Escribo cada día. Estás en Substack, te gusta escribir cada día y pues primero publicita esa cuenta de Substack. Hay gente que no lo conoce, hay gente que sí, hay gente que se cree que es una newsletter y ya está, o sea que por favor explícanos qué haces ahí y creo que es una de las mejores formas que tenemos para conocerte y yo así es como he empezado a conocerte esta última semana. Total, sí. Y yo creo que actualmente, y sin actualmente también, creo que la mejor forma de conocerme es a través de Miradero, por lo que acabas de decir, es una newsletter diaria, escribo todos los días. Hay diferentes secciones dentro de la newsletter, ¿no? Mitad fantasía, ficción fantástica, mitad reflexiones, literatura, proceso creativo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Miradero es una newsletter diaria, pero como dices, está basada en Substack. Y para la gente que lo está escuchando y está diciendo, ¿qué pollas es eso? Otra nueva red social como Blue Sky y todas estas boberías, ¿no? Pues la verdad es que Substack está convirtiéndose en una red social, pero realmente
es como si tú cogieras a una newsletter, ese envío de emails, plataforma de envío de emails, y la mezclas con esa idea del blog. Mezclas las dos cosas y te sale Substack. Y ahora le está saliendo como un tercer brazo, que es esa parte social, como un rollo Twitter. Pues una mezcla de esas tres esferas que se están mezclando. Y es un sitio, sinceramente, muy guay si haces lo que yo hago, si haces cualquier tipo de escritura digital, porque te pone en contacto con otra gente que está en tu misma onda, salen proyectos. Ahora, por ejemplo, una de las series de ficción de Miradero se ha convertido en audiolibro, se llama Antes de rendir el alma, y una escritora de Substack es la quien está locutando ese audiolibro, pues porque ella es locutora profesional, ¿no? Ese tipo de colaboraciones que cuando tú tienes una newsletter aislado en tu casa es súper complicado de conseguir, pues en Substack casi que es difícil que no surjan esos proyectos, ¿no? Así que, primero, que se suscriban a Miradero. Segundo, te abres una cuenta en Substack y ya te pones a subir tu propia newsletter. Eso es perfecto, eso es, vamos, maravilloso. Si quieres que la gente se acerque a tu obra, ¿tú le recomendarías Sí, que empezaran por Substack o los 100%. mandarías directamente a alguna obra tuya? El tema con mi obra es que mi obra está empezando ahora. De hecho, la Has obra, yo publicado tengo... recientemente, ¿no? Tengo entendido. Exactamente, porque la conversación que tuvimos, que el libro, la novela, iba a salir en febrero y se ha retrasado y sale ahora mismo, sale a finales de abril, o sea que estamos ahí en la antesala de que empiece eso. Sí he publicado, hay una publicación de relatos antes de eso, ¿no? Pero como decir obra, con edición editorial tradicional, todo este rollo, para la Fernalia, empieza ahora, empieza justamente en abril. La obra es una saga, va a salir ahora la primera parte, la saga se llama Caminos de Vuelta y la primera parte se llama Al otro lado del alba. Queda apuntado. Si me facilitas links y cosas, yo los pondré en la descripción de este episodio, que sepa la gente que eso va a estar ahí. O sea, no hace falta que rebobinen, que va a estar todo escrito, va a estar detallado y lo vamos a poner. Como creador me surgen muchas dudas y ahí es donde quería profundizar un poco. No sé si esto lo habrán preguntado más veces o no, pero a mí me surge la curiosidad y si me lo permites, pues yo voy a ir a cuchillo a por ti. Vamos. Necesitaría saber cuál es esa primera chispa inicial que dices, vale, tengo en la cabeza cosas, todo el mundo tiene pensamientos, los míos, a ti te gusta mucho la fantasía, tengo que darle salida. ¿Recuerdas ese detonante, ese primer pistoletazo? ¿Me estás hablando en general o de Caminos de Vuelta? En general. Y luego ya era la siguiente pregunta, pues tú mismo desarrolla. Vale, pues, ¿qué es lo primero? O sea, yo creo que depende mucho del momento y del escritor, ¿no? O sea, hay veces que estás leyendo algo y eso te dispara una idea. O sea, o momentos como que estás por la calle. A mí me pasó una vez en Australia. En Australia hay una comunidad judía bastante grande y fue la primera vez que vi, ¿sabes? Los kippah, este sombrerito que se ponen como la coronilla, ¿verdad? Pues fue la primera vez que vi como un niño tendría 4 años, una cosa así, cuando empiezas, 3 años, una cosa así, y tenía el kippah pinzado al pelo como con trabas, ¿no? Pues a mí eso me pegó un disparador de como esa metáfora de la religión atándole a alguien una religión desde el principio, desde tan pequeño, ¿no? Como ese tipo de momentos en la vida que de repente ves algo y dices, y aquí te dispara una historia, ¿no? Así que realmente la inspiración, al final es lo mismo, ¿no? Te la puedes encontrar sin querer en cualquier lado, en un gesto, en algo, una mirada, un pedazo de conversación que escuchas, y eso te dispara una historia que ese momento puede estar al principio de la historia, al final puede ser el nudo de la historia, pero así suele serse. ¿Cómo gestionas esas ideas? Es decir, tú, si vas cogiendo inspiraciones de todas partes, vas con una libreta en mano clásico, te vas mandando notas de voz a ti mismo, ¿cómo se gestiona eso? Pues tío, o sea, justo esas dos son la de la libreta. Yo siempre tengo una libreta conmigo y quizás es un rollo más ritualista, porque sí apunto cosas, ¿no?
pero es como un, no sé, como un rollo así medio místico, así romántico y tal, ¿no? Sí tengo una libreta, sí apunto cosas en la libreta, apunto cosas como muy características, o sea, un rollo más poético quizás, como por esa vinculación con la escritura manual y tal. También me han mandado audios y tal, pero lo más, te diría, 90% de mis notas, cojo el móvil, abro la aplicación de notas y ahí va eso. Tengo sí, todas las ideas en una nota que se llama, no sé, ideas de creación fantástica y ideas de creación poética, pues todo eso está ordenado en listas. ¿Y qué sensación te da? Porque esa idea que a priori te parece maravillosa, cuando de repente la escuchas a las 48 horas de voy a ver porque yo sé que me apunté algo, usas Sí, esa segunda memoria, ¿no? Ese segundo cerebro. claro, Eh, ese choque, ¿no? Que te puede dar a veces. claro, claro. ¿Cómo se Es siente igual, eso? De repente, ¿cómo interpretas fuera de es contexto? igual, es igual como, hay veces que me ha pasado como que a lo mejor, pues me ha pasado con notas de fiesta, a lo mejor tomo una nota de fiesta que está borracho o lo que sea, ¿no? Y a lo mejor, joder, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor tomas la nota tan escueto que no sabes qué pollas era la idea. ¿Sabes? En plan dices, hijo de la gran puta, ¿sabes? O te despiertas por la noche y estás somnoliento y tal, y haces, oh, esto es una idea del carajo, tal. Y no entiendes una polla de qué querías decir. O la idea es una mierda. Suele pasar cuando estás borracho. La idea cuando la lees dices, esto es una basura, pero con un piano. Así que sí. Pero cuando son ideas sobrias, ¿sabes? Cuando es un día, normalmente no suelo volver a las ideas en 3 días, en una semana. Normalmente cuando yo acudo a esas ideas, ha pasado mucho tiempo. Es como que alguien me dice que si escribo un relato en una revista o algo, y entonces voy a esa lista y digo, a ver, ¿qué me apetece escribir ahora? Y de estas ideas, ¿cuál es la más valiosa, la que más puede pegar con esto? Ese suele ser mi proceso de retorno, más que dentro de 3 días volver ahí. Qué guay. Y te voy a pedir que te confieses. ¿Has robado alguna vez una idea? Típica congregación de amigos, uno suelta la mayor barbaridad del mundo y tú dices, no, de esta barbaridad yo saco la historia. Pero tengo callado. tengo aquí un artículo. O sea, tú ríete de esta tontería que yo esto lo voy a. No, o sea, yo sinceramente con eso, como en Miradero hablo de mi vida, ¿no? Y desde muy pronto, tema de eso lo tengo muy vinculado a cosas que pasan alrededor de mí que incluyen a otras personas. Como que yo me pongo el veto muy rápido de si esta persona me ha contado algo, no puede salir en Miradero, por ejemplo. Si ha pasado algo que involucra a alguien más, no puede salir en Miradero. O tengo que hablar con esa persona para tal. O sea que el tema de cosas que pasan a mi alrededor, ¿es contable o no contable? Lo tengo como muy, muy cuidado porque no me apetece putear a gente que no... O sea, yo me estoy poniendo un foco debajo, pero eso no debería afectar a la gente que tengo alrededor, ¿no? Y cuando alguien dice una idea de una novela, o de un relato, de una historia, o lo que sea, la cojo y la desecho. La intento desechar lo más rápido posible. Hay una cosa que se llama amnesia creativa o algo así, estoy diciéndolo mal, pero está relacionado con el término de amnesia, que es que alguien te dice una idea, tú te olvidas y dentro de un año dices, hostia, acabo de tener una idea de puta madre y es justamente la idea que te queda hablando de eso. O sea que por eso, primero, que no me cuenten cosas. ¿No? Claro, realmente claro, lo sabes. Porque es amnesia. Y de hecho, tú escribes la novela y te viene tu colega y te dice, ¿qué coño haces, cabrón? Si esta novela... Pues eso tiene un término, perdón por no acordarme, se llama amnesia, no sé qué. Así que sí, lo mejor que no me cuenten ideas y así nos evitamos ese rollo. Es que estaba pensando, yo no soy escritor y mucha gente que te va a escuchar solamente ni escriben, quitando del típico email o la típica contestación por mensaje y poco más. Escribir no es lo mismo que hablar. Entonces, una persona que escribe tanto como tú, que lo haces a diario, más todo lo demás que vas añadiendo, más por tu trabajo, que seguramente también te toca escribir y preparar clases, ¿cómo haces esa mezcla? ¿O tú ya lo tienes completamente fusionado? ¿La mezcla de estilos, te refieres? Sí, claro, al final... Sí, es que vas así. Sí, o sea, lo que acabas de decir de no es lo mismo hablar que escribir, depende también, porque en el formato newsletter eso se valora mucho.
O sea, cuando alguien lee una newsletter, y más si es diaria, tú no puedes llegarle al correo en frac y diciendo a la atención de vuestra merced, o sea, porque nadie se va a comer eso, ¿sabes? Entonces, el tema de escribir como hablas es muy útil en el estilo newsletter. Pero claro, si ya una cuestión como sería eso, una novela como Caminos de Vuelta y tal, pues ya sí hay como un estilo como más literario, pero igual creo que mi estilo es bastante... Sí meto mucho rollo poético porque a mí me gusta mucho la poesía. Yo empecé a escribir con la poesía, así que me gusta mucho jugar con esas metáforas así sensoriales y tal, pero como que intento integrarlas en el discurso que no sea rimbombante, estúpido y gratuito de innecesario. Yo creo que nadie... O sea, para la gente a la que yo escribo, a la gente que yo le hablo, sé que no quiere que le hable como si estuviésemos ¿qué te digo?, en un juzgado. Creo que me gusta mi voz eso, que sea como coloquial, mezclada con esa metáfora lírica y tal. Sí. Sí, yo lo comentaba, porque me ha pasado, ya te digo, con un simple email, cuando te lo manda alguien que conoces y que ya has tratado, y de repente ves que te está utilizando un sinónimo de una palabra y dices, a ver, tú nunca lo dices así, o sea, aquí me lo has puesto por escrito y de repente, no sé, digo, ¿qué te está pasando? Sí. ¿Eres tú? O sea, vamos a tener que establecer una contraseña para comprobar que el mensaje me viene. Eso es lo que me hace pensar el cómo, igual que a veces la comunicación no verbal parece que no acompaña a la verbal, ¿no? Cuando te están diciendo cosas, iba por ahí. Digo, claro, tú como filólogo, teniendo más capacidad, teniendo más vocabulario, claro, eso es... Lo que acabas de decir es 100% así, o sea, y hablando de filología, de usos del lenguaje y tal, está el tema del registro, ¿no? El registro comunicativo. O sea, está, para mí, y yo creo que para todos los lingüistas, está igual de mal ir a un juzgado y decirle, ¿qué pasó, mi hermano, tal, no sé qué? Que estar con tus colegas y hablar como si fueses retrasado mental, ¿sabes? O sea, cada situación tiene su acomodación de registro y debe ser así. Si no, crea esas fricciones de decir, ¿qué te pasa? O sea, es que genera como una duda de decir, algo está fallando porque te estás comunicando de una manera que no es acorde a esta situación comunicativa, ¿no? Así que sí, yo creo que es eso, tratar de saber a quién estás escribiendo, en qué formato estás haciendo y adecuarte a eso, a las expectativas de quien te va a leer. Perfecto, entonces ya te tenemos centrado y ya sabemos a quién estás escribiendo y estás en tus mundos de fantasía. Afirmativo. ¿Cómo planteo? Claro, es que en mi cabeza hay cosas que yo lo tengo muy claro, pero luego sacarlo es difícil, ¿eh? Por eso también admiro tanto a los escritores. Gracias. ¿Cómo se construye? Porque hay una parte creativa muy grande. Ese primer eslabón de un mundo de fantasía. Tienes que poner la primera baldosa y a partir de ahí desvarías todo lo que quieras, pero claro, al final todo eso tiene que tener un sentido. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo le das forma? Y luego, ¿cómo valoras si tiene sentido el camino que llevas? Porque claro, imagino que después de 200 páginas escritas no vas a decir, no, vamos a volver para atrás. Sí, tío. Esa es, yo creo que los escritores de fantasía estarán de acuerdo conmigo, que la parte de la creación del universo, yo creo que es la parte más atractiva del proceso, porque literalmente es todo campo, ¿sabes? O sea, puedes hacer lo que quieras y la cuestión es que tienes que empezar a generar esas conexiones de veracidad, aunque sea fantasía. De hecho, precisamente porque es fantasía, la veracidad es incluso más importante que en la literatura mimética, esta literatura que habla como si fuese realidad, ¿no? Pero ¿cómo empieza un mundo de fantasía? Yo creo que empieza por necesidad. O sea, si tú tienes una historia y la tienes que encuadrar, al menos así yo creo que empieza para mí. O hay veces que generas primero el mundo, después aparece la historia. Pero como que creo que igual que cuando generas una historia que hay un disparador que te encuentras gratuitamente, ¿no? Hay algo que ya no solo te dice aquí hay una historia, sino que te dice aquí hay un mundo. Y empiezas a tirar del hilo por ahí. Y en mi caso, pues, depende, por ejemplo, para Caminos de Vuelta, pues, Caminos de Vuelta, no lo he dicho, perdón, es
una saga que está basada en conexiones interdimensionales como tipo multiversales, ¿no? Hay diferentes realidades que se conectan fortuitamente sin que nadie quiera que eso pase, hay transferencias entre realidades y hay una sociedad global que se encarga de impedir que eso pase y cerrar esos portales, esas brechas, vamos a decirlo. Pues si tengo esa idea, tienes que empezar como a generar esa coherencia de elementos. ¿Cómo funciona esa sociedad? ¿Por qué empieza esa sociedad? ¿Cómo se dan esos cambios entre dimensiones? ¿Por qué se dan? ¿Qué hay detrás de eso? Pues la construcción del mundo empieza respondiendo todas las preguntas que tú mismo ves que al empezar ese proceso de diseño falla, porque no sabes qué hay detrás. Así que crear el mundo es saber qué hay detrás de lo que quieres contar, aunque no lo vayas a poner en el texto final, pero tú tienes que saber cómo funciona eso para que eso tenga una solidez, una consistencia y que sea veraz, aunque sea fantasía. No sé cuál es tu proceso, me voy haciendo la idea, pero ¿vives con un spoiler continuo de lo que va a pasar después? ¿O te vas dejando llevar y le vas dando forma y tú Sí, mismo te pegas giros de guión? O sea, te vas sorprendiendo a ti mismo. Claro, tío. O sea, lo de los giros de guiones es verdad, y te los pegan los personajes generalmente, ¿no? Que eso de que se dice mucho en literatura, como que los personajes están vivos, ¿no? Y como que lo que quieres es que los personajes precisamente estén vivos y que, entre comillas, hagan cosas por sí solos, ¿no? Lo que pasa realmente es que cuando tú empiezas a trabajar un personaje, empiezas a hablar de él, lo pones en situaciones, ese personaje empieza a reaccionar a esas situaciones de alguna manera. Empieza a crear un precedente, ¿no? Personaje A ante situación B hace X. Cuando empiezas a sumar muchas de esas X, llega un momento en el que tú a lo mejor en el diseño inicial decías, pues este personaje va a dar la vida por no sé quién. Pero durante ese camino se ha enfrentado a ciertas cosas que ya no puede hacer ese sacrificio en este caso, y ese personaje, en vez de sacrificarse, te rompe la trama y huye, a lo mejor, o traiciona a esa persona. Pues ese tipo de cosas suceden porque los personajes están vivos y esos son el tipo de volantazos, ¿no? Que te pega a lo mejor la trama y te dice, pues ya no puedes ir por ahí. Y lo mejor que puedes hacer es seguir ese volantazo, porque si no, de nuevo, pierdes esa veracidad en la historia. Estamos con los personajes. ¿Tienes nociones de psicología a la hora de crearlos o es pura inspiración? Hostia, sí. Hay gente que usa los arquetipos y tal, ¿no? Escritores que utilizan, no sé si sabes, que son como ocho arquetipos, una cosa así, el arquitecto, no sé qué, el guerrero, bla, bla, bla. Yo no utilizo cosas de eso. O sea, yo depende, porque no construyo todos los personajes igual. Pero una cosa que me sirve es como tener una idea más o menos de cómo es el personaje, qué trasfondo tiene más o menos, ciertas inquietudes, miedos que pueda tener, una cosita básica así. Y cojo ese personaje y me lo imagino en una circunstancia que ni siquiera tiene por qué salir y normalmente no sale en el texto final, pero me lo imagino en esa circunstancia. Y observas, o sea, ¿qué hace? ¿Qué hace ese personaje cuando está en un restaurante, se le cae una copa al suelo y todo el mundo lo mira? ¿Qué hace? Pues ese tipo de respuestas te empieza a dar, yo no sé psicología ni nada, pero te empieza a dar como esos patrones de conducta que al final es por lo que se mueven los personajes, ¿no? Así que ese sería uno de ese tipo de psicoanálisis que puedo hacer como para trabajarlo. ¿En la vida real eres observador respecto a las personas y comportamientos? Hostia, claro. Por eso la newsletter se llama Miradero, de hecho, no es casualidad. Y porque el poder de un escritor está en la mirada, en cómo mira el mundo, sin lugar a dudas. No tengo ningún tipo de duda. O sea, si no eres un buen observador, nunca vas a ser un buen escritor, porque aunque tú estás utilizando palabras, tú tienes que crear imágenes. ¿Cómo vas a crear imágenes si vas ciego por ahí, ¿no? Si no sabes qué es lo llamativo de la vida. Pues la mirada es, desde luego, o sea, fundamental en el trabajo de un escritor y de cualquier artista, yo diría.
Bien, bien. A ver, llegamos al momento incómodo con los personajes. Necesitas un personaje odioso. Necesitas alguien a quien vas a querer matar o van a querer matar o ya no digo ni un villano, o sea, a veces es todo circunstancial. ¿Cómo se lleva eso? El tener que tratar, porque encima lo estás creando tú, o sea, tienes que aguantar tú a tu propio personaje. ¿Cómo se gestiona eso? Para darle veracidad, yo creo que utilizamos como esos momentos odiosos, no necesariamente una persona, sino momentos que te han hecho pasar a alguien, ese tipo de, no sé, a lo mejor la humillación funciona muy bien. ¿Quién te ha humillado? ¿Cómo te sientes cuando esa persona, o sea, pues, utilizar ese tipo de sentimientos que tú has experimentado, porque al final eso es real, ¿no? Y sí, ahí, a partir de ahí puedes transmitir realidad. Así es como puedes crear villanos, ¿no? Como villanos potentes que generen esa incomodidad, este tío que Jungo, sin caer en es el malo más malo del mundo, porque eso no tiene interés literario, ¿no? Pero al final, o sea, ellos tienen razón también. Ellos tienen que tener una razón de ser. O sea, ¿por qué ese tío es así? Porque es un asqueroso de mierda, ¿no? Y si le das ese por qué, creo que tú mismo no le puedes coger asco, porque tú lo conoces. Como si fuera... Hay una justificación detrás de eso, ¿no? A lo mejor él, no sé, tiene un trastorno, a lo mejor. Ni siquiera él ni siquiera lo hace con una maldad, sino que simplemente un trauma de la hostia y tiene que reventar por ahí, ¿no? Y todos esos pequeños datitos, siempre yo creo que justificar el mal, o sea, en la realidad es otra película, pero como en la obra literaria, uno tiene que entender por qué los malos son malos, por qué los buenos son buenos. Y a la hora de asignarle, yo qué sé, ya no te digo el rol propio del personaje, pero darle habilidades especiales, o sea, en fantasía, en este caso digo, como no conozco lo que escribes, si les das poderes, si les das capacidad, magias, como también, o sea, eso tendrás que medirlo mucho también, claro, ¿no? Claro, sí. El todopoderoso, tienes que ponerle unos límites. Sí. Claro, eso pasa mucho. Sí, eso pasa mucho en los shonen, que es un tipo de género de anime o de manga, que son estos los típicos animes de pelea, tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con...? Todos tienen el mismo problema, que a medida que va avanzando la serie o el manga, los personajes empiezan a ganar poder, y termina siendo una batalla sin sentido, de decir destrucciones universales y cosas así muy locas. Así que eso sí es verdad que hay que ponerle mesura ahí, ¿no? Y creo que otra vez eso entra dentro del diseño del mundo. O sea, creo que hay muchas veces en fantasía que se peca de, vale, este tío es poderoso, así que puede hacerlo todo. Así que de repente en una escena hace esto y en la siguiente hace lo otro. O sea, creo que una buena manera de ponerle una correa a eso es, antes de que ese tío mueva un dedo y tenga un poder y haga no sé qué, justifica el poder de ese tío. ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? ¿Sabes? Ponerle un límite a eso. Porque cuando aparece, y sobre todo con los villanos, como quieres crear ese miedo, dices, vale, pues este tío es Darth Vader, te destruyendo, ¿sabes? O sea, vamos a darle un poquito, ¿quién puede matar a este tío, por ejemplo? ¿Quién es más poderoso de este tío? Intentar crear ese tipo de jerarquías, al menos, que pueda ser un personaje que no, para no caer en el sinsentido de nada. Y ya me has dicho que te gusta mucho ir justificando cada punto de la historia y cada punto dentro del propio mundo. Total. Y a la hora de ir asignando esas habilidades a los personajes, ¿te basas en la justificación o fantaseas realmente y luego ya buscas la justificación? Depende. Sí. Hombre, si es necesario, sí es verdad, si es necesario para alguna escena, pues a lo mejor sí tienes que decir, tiene que pasar esto, después lo justifico, ¿no? Pero creo que esa vuelta a la justificación siempre es necesaria. Igual, intento no hacer personajes dioses, porque creo que no tienen interés. O sea, más allá de que se saquen la polla y digan, wow, qué bien, ¿sabes? Pero como que
si alguien lo puede hacer todo, como que pierde el interés, ¿no? O sea, No, pero me refiero a que a veces puede ser simplemente un cambio de idea. El personaje A va al punto B y en el momento sí, crítico decide darse la vuelta porque se olvida las llaves. Y tú dices, sí. claro, claro, y eres tú el que lo va a decidir. Es que, Ujú. entonces, claro, por eso te digo que dices, no, lo hago porque Pero, sí, y luego ya justificaré por qué ha vuelto. ajá. Vale, eso aplicado al espectro mágico, ¿no? En plan, lo hace y Exacto. después ya está. Ujú. Pues, O el no lo sé, momento no ese en el sabría. que no sabe que tiene esos poderes, que eso también es un recurso que se utiliza mucho Ujú. y que a los lectores nos encanta, de que de repente Sí, cuando descubrir a la misma vez que el personaje que tiene ese poder. sí. Sí, sí. Estoy intentando pensar en ejemplos prácticos para poder darte. Pero no se me ocurre, la verdad. Bueno, pues yo te la dejo ahí votando y si en algún momento recoger la pelota, Venga, vale. podemos... Vale, tema crucial en toda obra y más en fantasía. Tienes que hacer cosas épicas. ¿Cómo gestionas los momentos épicos? ¿Dónde pones el límite? ¿Cuántos Sí. tienen cabida en una obra? Si vas a hacer, me estás hablando de una saga, no sé cuánto quieres extenderla, si ya lo tienes planificado o no, que ahora me lo contarás. Sí, Pero claro, eso lo vas a tener que dosificar, no nos puedes tener, no sí, sé, sí, claro, claro. cada Y 10 es páginas un otra vez, momento. claro, claro. Y es otra vez eso de la escalada esta que te decía del anime. O sea, también tienes que tener en cuenta eso de si a mitad de novela metiste un momento mega épico, prepárate porque el final tiene que ser todavía más. O sea, tiene que haber algo todavía más, o al menos emocional, ¿no? O sea, yo igualmente, si tuviese que catalogar como el tipo de fantasía que yo escribo es fantasía urbana. Es como fantasía que está mezclada con una ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, Caminos de Vuelta se basa en Madrid. Después hay un mundo fantástico, 1.000 millones de mundos fantásticos, pero me gusta esa mezcla de lo que nosotros consideramos realidad con tal. Pues te digo esto porque hay un género que se llama fantasía épica, que es como high fantasy, le dicen en inglés, ¿no? Y es El Señor de los Anillos, por ejemplo, que es lo que normalmente la gente más tiene como referencia primera al pensar en fantasía, ¿no? Así que sí hay momentos épicos en Caminos de Vuelta, desde luego. Y tiene que haberlo porque es una expectativa del género también. En plan, si lees esto, estás esperando que haya esos momentos de grito de batalla y este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que la clave está en combinarlos con momentos épicos emocionales. O sea, con cosas que no sean solo puramente fantásticas. Hay un momento en la segunda parte de Caminos de Vuelta, que esa no se va a publicar todavía, se publicará el próximo año, que es espectacularmente épico y es como fantasía épica 100%. Y hay otros momentos que generan ese subidón de epicidad desde otros puntos de vista. Así que yo creo que el rollo está en ir combinando esas dos, ¿no? Haciendo esos malabares así. Ahora te planteo, hay un emisor que eres tú, hay un receptor Uh-huh. que soy yo en este caso como lector Sí. y tus pretensiones puede que muchas veces no coincidan con lo que yo recibo. Uh-huh. No sé si te ha pasado alguna vez que tú querías plasmar una cosa, luego te viene la gente y te da una interpretación que no es la que tú tenías, sea mejor o sea peor. O sea, Sí. ¿cómo se gestiona eso? Porque al final tú dices, no iba por ahí. ¿No? O sea, Claro, quieres hacer protagonista pero a alguien y la otra persona te convierte al protagonista en otro y dices, si ese era el secundario, no sé, ¿cómo se sí, sí, gestiona eso? sí, pasa constantemente, sí, siempre. Pero yo siempre digo que la literatura es comunicación. Y es más, que la literatura se crea cuando existe un receptor que trabaja ese mensaje. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo en la historia de la literatura se pensó que el autor tenía la verdad. El autor es el que sabe el significado último de la novela, en este caso, del texto, del poema, de lo que sea. En teoría literaria hubo un movimiento que se llama estética de la recepción que le dio la vuelta a eso. Y le dijo, ok, tenemos que darnos cuenta de que si dos personas leen un mismo poema y sacan interpretaciones diferentes, aquí está sucediendo algo. Y hay que ponerle nombre a eso, ¿no? Y es esa co-construcción que hace el lector de la obra y, para mí, completa la obra. Esa recepción completa la obra. ¿Por qué te digo esto?
Porque si alguien viene y me dice, Josh, esto que hiciste aquí está muy guay porque tiene significa esto, tiene este significado tal. En mi caso, aunque no lo haya pensado así, diría que esa persona tiene razón. Porque siempre y cuando su interpretación vuelva sobre el texto y pueda señalar en el texto, mira, porque aquí esto tiene tal. ¿Por qué? Porque es parte de la construcción que esa persona ha querido darle al texto y ha querido finalizar el texto de esa manera y tiene el mismo derecho que yo, autor, para hacerlo, porque esto, como en un intercambio comunicativo como el que estamos teniendo tú y yo, Tony, no es solo hablar, sino recoger esas palabras y reutilizarlas, ¿no? Para continuar la conversación. Así que yo creo que se gestiona sabiendo que no eres la única persona que está en ese texto. En ese texto al menos tiene que haber 2 personas y deben respetarse las 2 por igual. Y respecto a esto, si hablamos de interpretaciones, voy a fantasear yo ahora y tu obra gusta mucho, la ve por ahí un productor de turno, el director de turno y te dice, la quiero llevármela. Y por supuesto la van a querer llevar a su manera. ¿Cómo te ves ahí? O sea, hay una parte económica que por supuesto que entiendo que te va a llenar, pero hay otra parte de me la van a prostituir, me la van a pervertir. Claro. ¿Cómo, Sí, pero, ¿cómo crees que gestionarías eso? Claro, esto es el día a día de esa conexión entre literatura y cine. Pasa todos los días, sin falta. Ese tipo de conversaciones están sucediendo constantemente. El problema es que cuando alguien hace una película de un libro, el libro no se prende fuego y desaparece de la existencia. El libro sigue estando ahí. Y hay gente que como que se vuelve loca y dice, no, pero mira lo que hiciste, tal. ¿No te gusta? Vete al libro. Esto es un producto adaptado para otro tipo de público que a lo mejor no eres tú, compadre. Así que, o sea, piensa en eso, ¿no? Piensa por qué te está molestando esto tanto. O sea, creo que no hay una prostitución porque el libro sigue estando ahí. Habría una prostitución si de repente dice el director, vale, pues a partir de ahora, el director de la película, ¿te estoy diciendo? A partir de ahora, en la página 144 no va a poner esto, sino que va a poner esto otro que yo quiero, porque me da la gana. Pero no es así. Ese director está trabajando sobre otra obra, en otro formato, que se tiene que adaptar de una manera diferente, porque el receptor, volvemos al tema del receptor, es otro que no quiere leerse un puto libro, por eso va a ver una película, y tienes que asumir eso. Desde el punto de vista del autor, pues yo creo que sí hay ciertos límites igual, ¿no? Como ciertas cosas que sí desvirtúan la obra de una manera que, por ejemplo, a mí no me gustaría ver. Yo tengo ciertos límites, a lo mejor, pues dentro de Caminos de Vuelta, por lo que sea, que a lo mejor a mí personalmente me gustaría como que ese mensaje se dibujara de esa manera. Pero creo que eso, llevarlo con tolerancia, de saber que es otro público, saber que Voy a poner ejemplos. Tu obra, tú la tienes, la has maquinado durante mucho tiempo, eso no es algo que se haga rápido, y de repente te cambian la localización. Es decir, antes tú has dicho que se centra en Madrid, empieza en Madrid, aunque luego tenemos multiversos, y ahora te dicen, no va a ser Madrid, va a ser Berlín. Y dices, o sea, ya te estoy tocando el pilar, uno de los pilares de ese mundo. En caso de Caminos de Vuelta no sucedería nada porque, como te digo, esa sociedad se llama Gremio de Suturadores, que se encarga de cerrar brechas, está en todo el mundo. O sea que de hecho para mí sería interesante ver, porque yo también me lo pienso, en plan, cómo sería el gremio, en vez de ser el Gremio de Madrid, o Ibérica se llama, Ibérica, cómo sería el Gremio de Germania. A mí me parecería interesante, ¿sabes? De decir, pero en este contexto preciso, porque Caminos de Vuelta es así, ¿no? En otro contexto a lo mejor creo que me lo deberían de justificar, en plan, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienes? ¿No? Te pego otro apretón. Algo que suelen hacer mucho y que la gente, algunos lo alaban y otros les disgusta. Te cambio el género de los protagonistas. De repente hay un protagonista masculino, te lo convierto en femenino. Hay un protagonista que es blanco, te lo hago negro. Negro, sí. Netflix, sí. Te lo cambio porque sí. O porque tengo un acuerdo con este actor y encima me sale barato y lo quiero aprovechar, que muchas veces funciona así. Ya. De nuevo, que lo justifique. ¿Por qué?
sea, por ejemplo, el Caminos de Vuelta es una novela coral, se cuenta con diferentes narradores que son también personajes, ¿no? Pero yo diría, tipo, el personaje protagonista es una mujer, se llama Lucía Santoral. ¿Por qué alguien querría convertir a Lucía Santoral en un hombre? Pues porque yo tengo el fetiche de que mi actor favorito es... pon el nombre que quieras. O sea, te pongo Samuel L. Jackson. Y entonces es que quiero que lo haga Samuel L. Jackson. Y tú dices, pero ¿tiene que ser así? No, no le puedes poner otro papel. No, es que es mi amigo y me lo va a hacer gratis. Digo, muchas veces funciona así. O es el propio actor el que produce la película y quiere protagonizarla él, que muchas veces pasa por eso. No hay que darle más vueltas. Ya no entro ni en walking. También puede ser, Funciona así, yo lo pago y yo lo hago. Sí, creo que, o sea, en contextos en los que la raza, etnia, religión, género, lo que sea, país de origen, siempre que todo eso no entre en conflicto con el personaje o con algo de la trama que es vital, en plan, que ese personaje tenga que ser hombre por algo que sucede en la trama y tal, pues a lo mejor digo, pues mira, tío, o sea, la gran pregunta que tendría que hacerme es, Lucía Santoral, en este caso, Lucía Santoral podría ser Samuel L. Jackson. En mi caso, no. O sea, mi respuesta sería no. Lucía Santoral tiene que ser Lucía Santoral, porque la trama es para Lucía Santoral, no es para un hombre afroamericano en este caso, ¿no? Vale, me hablas de una saga y estaba pensando, claro, cuando se hacen adaptaciones al cine, llega un momento en que tienes que cortar por algún sitio, o sea, es imposible meterlo todo dentro del metraje. Si tú me hablas de una saga y tienes un concepto más amplio, ¿cómo gestionas el cortar? De decir, no, esto va a llegar hasta aquí. Porque luego no es eso un ha sucedido. una continuación. ¿En qué momento paras para decir esto ya va para lo siguiente? Eso ha sucedido con Caminos de Vuelta, de hecho. Por eso Caminos de Vuelta se va a publicar en 2 partes, porque la editorial le pareció mejor publicarlo así, ¿no? Entonces, la suerte en este caso, Caminos de Vuelta, es que está escrita en 3 niveles, en 3 partes, pequeñas partes, ¿no? Entonces fue muy fácil cortar, en segunda parte se cortaron. En mi caso, esos tipos de cortes como que se hacen cuando hay un cambio significativo, no solo en la trama, sino en la sensación de la historia. O sea, hay algo que ya no es igual que antes. Es algo nuevo. Y eso se sabe. O sea, los momentos de cambio se notan. Ha pasado algo. Algo ha cambiado entre un personaje. Ha habido una repercusión importante. Ahí es donde se hace un corte. Ahí es donde, si tienes que cortar para, en este caso, segunda parte, o segunda temporada, o segunda película, buscar esos momentos de clímax, aunque sea no un desenlace completo, pero un cierre, y ahí cortar. Tengo que volver al cine, no puedo evitarlo, me encanta. Adelante, a mí me encanta también, sí. Claro, antes te he metido con calzador a Samuel L. Jackson a cambio de que era amigo mío y que tenía presupuesto infinito para hacerlo. Pero si dependiese de ti, ¿qué actriz te dices? No, tú dices, no, la única cosa que te voy a pedir es que necesito que lo haga esta persona. ¿Tienes ahí alguien en mente? La cosa es que soy extremadamente malo con los nombres de celebridades. No tiene por qué ser celebridad, puede ser... Me da igual. Te doy posibilidad de que pongas a alguien que incluso ya esté retirado o que haya fallecido. O sea, tú dices, no, es que me casaría un perfil como este, o esta que salió en esta película. Ya buscaremos el nombre, no te preocupes. Hostia, tío, qué buena pregunta, ¿eh? Tu puta madre, tío. La verdad es que es muy buena pregunta, pero me coge... ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros como lectores muchas veces tendemos a asociar, no podemos evitarlo, pero tú como creador, tú te has inventado lo que has querido, entonces buscar esa similitud tiene que ser muchísimo más difícil que para nosotros. Total. No, pero es que yo, sinceramente, yo nunca... Hay veces que necesito como apoyo visual para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lugares o cosas así. Pero personajes principales nunca utilizo apoyo visual. Como que siempre intento que sea como me imagino yo esa persona. Y te digo que le he dado tanto vuelta a Lucía Santoral y a los otros personajes de la novela que yo sé cómo es Lucía Santoral. O sea, yo sé cómo es. Pero claro, ¿quién podría hacerlo, tío?
no sé, tendría que ver como un catálogo así de actrices o algo y elegir ahí. Yo creo que sería como por esa dinámica de decir, eres tú. Pero ahora mismo no conecto con nadie que haya aparecido, que haya visto yo en alguna película. ¿No? Me lo voy a llevar ahora a otra de las pasiones que tengo, son los videojuegos. Oh, vale, ahí ¿Cómo- estamos, hermanados, ¿eh? Videojuegos, ¿cómo te gustaría el que intentaran llevarse de forma interactiva tu historia Sí, a tío. un La videojuego? verdad, me haría mucha más ilusión que al cine, fíjate tú, tío. ¿Sabes por qué? Porque yo toda la vida he jugado, no solo a videojuegos, toda la vida, sino a rol de mesa, rol de papel y tirada de dados, ¿no? Ujú. Así que siempre que escribo fantasía, siempre está eso detrás. Yo siempre tengo como ese fantasma del juego de rol rondándome por ahí. Y sin lugar a dudas, Camino de Vuelta se puede adaptar a partida de rol y se puede adaptar a RPG, ¿no? Por ejemplo. De hecho, en Miradero, una de la que te dije, esta que se hizo audiolibro, Ujú. esa es una serie colaborativa. O sea, está basada en el universo de Caminos de Vuelta y los lectores crean a los personajes protagonistas y al final de cada capítulo deciden qué hacen. Como elige tu propia aventura, Sí, sí, pues sí. llevado a ese contexto de newsletter. O sea que por eso te digo que la idea de convertir en un videojuego eso, yo creo que sería increíble y se prestaría muchísimo la obra para eso. Pues a ver si alguien nos oye y se anima Sí, a interpretarlo así. Imagínate que te surge un conocido, bueno, un desconocido podría ser, escritor también, que te pueda gustar o a lo mejor no lo conoces, pero empiezas a investigar un poco su obra y te pide que le cedas un personaje para hacer un spin-off. ¿Aceptarías algo así? ¿Una proposición de ese mira, estilo? depende Tiene del que soltar escritor, la mano pero completamente, o sea, se lo va a llevar otro. molaría. Sí, sí, molaría. O sea, pero depende del escritor. O sea, si es alguien que yo me mola su trabajo, también que tengamos buena relación, eso es importante. Eh, yo creo que sí, tío. Yo creo que no como. No sé, quizás depende. Con Caminos de Vuelta, yo creo que sí lo haría. Tío. En plan, mira, ¿qué te parece si cogemos a Montalva y hacemos y hago yo un spin-off? ¿No? Ándale, a ver qué tal. Que pueden coger el personaje, a lo mejor ya te digo, porque como al final cada uno elige su personaje dentro de Sí, la obra, por mucho que tú intentes imponer al tuyo, claro. Mm. y que incluso, te lo llevo más lejos, que plantearan un crossover con otra obra. Imagínate, dice, ostras, es que estoy leyendo esto, casaría dentro de la mía y que me lo llevo, o sea, que me lo llevo a pasear dentro Sí, dentro de sí. esta otra historia. Es que el ejemplo que estamos utilizando de Caminos de Vuelta es que se puede porque te estoy diciendo que tiene esta realidad multiversal. Es como demasiado fácil hacer esa colaboración o ese crossover. Como Ujú. es hasta el siguiente paso natural. ¿Sabes? O sea que creo que no me ofendería o no sentiría como ese apego de no, en esta obra, si hay alguna propicia para que sucedan esos intercambios, desde luego está. Dentro de los temas creativos, ¿tú crees que hay géneros más fáciles o más difíciles o depende ya del Mm. escritor? Creo que, como en cualquier, igual en el cine, lo mismo, ¿no? Como que cada uno tira más para su rollo. No creo que sea más difícil. Por ejemplo, probablemente para mí sería difícil escribir romántica, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Eso significa que el género romántico es más fácil que el fantástico? Probablemente no. O sea, lo que pasa es que para mí es más natural el género fantástico. Creo que va más por afinidades del escritor que por niveles de dificultad. Sí es verdad que hay géneros que necesitan una técnica muy precisa y muy como especializada, como puede ser horror, terror. Tú tienes que saber generar horror, tienes que saber generar miedo, ¿no? Eso es como una habilidad muy específica de la escritura, ¿no? Pues si no tienes esa habilidad, probablemente el género de horror va a ser imposible para ti. Va a ser lo más difícil que vayas a hacer. Así que es más de las habilidades de cada uno, ¿no? Yo creo.
Te lo planteaba porque he visto a veces que hay colaboraciones. Entonces te ponen tal historia o tal libro, está escrito entre esta persona y esta persona. ¿Tú crees que eso es...? O sea, es que, claro, yo como lector no acabo de concebirlo. O sea, ¿cómo pones dos personas de acuerdo dentro de una misma historia para que cada uno lleve adelante? Entonces, claro, me estás dando pie a lo que me estás diciendo porque uno está especializado en una cosa y otra. Pero eso, o sea, ¿realmente eso se puede llevar bien? ¿O al final es uno el que lo escribe y el otro el que ha puesto una idea inicial? ¿Y cómo funciona eso? No, o sea, el ejemplo, lo que te decía de Substack, de estas colaboraciones que se crean, he hecho unas cuantas colaboraciones de esas de escribir un relato a medias, ¿sabes? Pero no obras, no novelas inmensas, ¿no? Y funciona, o sea, sale bien, pero hay que saber coordinarse el rollo. Pero lo que sí te digo la verdad es como en una obra grande, en un proyecto grande de novela y tal, yo no sé cómo esa gente no se mata ahí y cómo se dividen. Si es como si fuese una novela a dos voces, personaje masculino, personaje femenino, cada uno lleva tal, típico, eso pasa en romántica, es muy fácil de hacer. Ahí es como muy fácil hacerlo, pero si es como único narrador, única obra, no hay ningún tipo de dualidad, no hay ningún tipo de rollo, tiene que haber una compenetración, una sinergia entre autores del carajo, ¿no? ¿Y te gustaría experimentar eso con algún autor? Claro, sí. Claro. ¿Te atreves a dar un nombre? Un nombre. No hay compromiso, ¿eh? Si no quieres, que me dé la gana, ¿no? O sea, dices, me lo guardo para mí. Con mucha gente de Salford sí me gustaría hacerlo, ¿sabes? Y además que estamos en la misma onda y tal, porque claro, no sé. Pero, vale, no puedo. Javier María murió, ¿no? Murió hace un par de años, pero Javier María sería la hostia, tío. Habría sido la hostia. Pues no te quiero entretener mucho más, pero tengo un par de preguntillas si me las aceptas y rematamos esta charla que la verdad que le estoy disfrutando mucho. Yo también, Tony. A ver, ¿cómo te planteo esto? ¿Qué consejos, o el consejo mínimo que tendrías que dar a alguien que todavía no es lector, pero que sabes que se está perdiendo algo maravilloso? Porque la mayoría de la gente, yo con la que trato, no leen. O sea, es que no leen, y cuando les explicas, les da pereza, les da... Madre mía, ¿cómo voy a tener eso? Y tú dices, es que de verdad que no sabes lo que es. Yo no soy muy lector, pero es que cuando me meto y me engancho con algo, digo, ¿cómo estoy perdiendo tanto tiempo? Sí. Entonces, ¿qué consejo intentarías dar tú como escritor? Sí, pues el consejo es que vayan a sdominguez.com, que se suscriban a Miradero. Bien. Bien. No, pero, o sea, lo que sí haría sería buscar textos amables. O sea, lo que tú no puedes hacer es decir, yo no leo nunca y decirle, vale, pues léete este libro que tiene 500 páginas y esa persona va a hacer, y se va a desmayar ahí, ¿no? O sea, hay que ponértelo fácil a ti mismo, ¿no? Decir, vale, quiero empezar a leer, sé que leer no leer me está privando de desarrollar ciertas, porque es así, atención, lectura focalizada, todo este tipo de cosas, ¿no? Quiero empezar a leer, póntelo fácil, negocia contigo mismo, ¿sabes? Es como decir, me quiero poner fuerte y le metes en press de banca, le metes 100 kilos y dice, venga, vamos. ¿Sabes? O sea, levanta un par de mancuernos o algo, ¿no? Pues eso, busquen opciones fáciles, opciones que fácil no significa... Está claro, que te busquen en Substack. Miradero, cojones, a ver cómo te tengo que decir. No, pero en serio, que sea... Porque sea breve no significa que pierda calidad, ¿no? Que busquen cosas, que hablen con alguien que sepa, que sea lector y tal, y que le dé una recomendación de algo corto y bueno, ya está. Y para adelante. Vale, quiero saberlo sí o sí porque he estado recientemente en el Salón del Cómic de Barcelona. Ahí he estado compartiendo momentos muy buenos, fuimos a hacer podcast en directo y estuve pues con dibujantes que al final crean historias también, o sea, que sean dibujantes, son escritores también, o sea, muchos de ellos tienen que crear sus propias historias. Y salió la polémica que imagino que tú también habrás contemplado, que es la inteligencia artificial. A favor, en contra, razones o respuesta. Hostia. Justo escribí sobre eso, el Miradero, hace un par de días. O sea que lo tengo muy... Lo buscaré, o sea, no lo he leído, tengo que buscarlo.
Se llama, como utilicé, ¿sabes lo de Miyazaki, no? Que realmente eso sucedió en 2016, ese momento en el que van 3 programadores a enseñarle una inteligencia artificial que es capaz de mover una animación en 3D sin más programación que la que ya tiene la inteligencia artificial. Y Miyazaki dice eso de, creo que es un insulto para la vida en sí misma, ¿no? Creo que es un insulto para la vida. Pues empieza, y se está haciendo como bastante viral ese corto, justamente ahora, porque ahora la IA ha estallado con el tema de el filtro Ghibli y todo esto, ¿no? Que todo el mundo haciendo ese tipo de fotos con ChatGPT y tal. Entonces, el correo se llama así, se llama el insulto a la vida, manifiesto en contra de la IA literaria. ¿Y por qué es en contra? Porque yo utilizo IA en el trabajo, por ejemplo. O sea, yo qué sé, si necesito algo, la IA te lo pone fácil, ¿no? Para cosas y movidas. El trabajo del profesor, me refiero. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque la IA te ahorra tiempo. Necesito tiempo para otras cosas, así que utilizo la IA y ese tiempo lo dedico a cosas de humano, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo lo que más amo, la actividad que más amo en esta vida es escribir. ¿Por qué voy a delegarle lo que más amo a una IA, ¿no? Escribí por ahí, si lo que te gusta es follar, ¿por qué ibas a hacer que la IA folle por ti? ¿Eres tonto del culo o qué? O sea, te estás privando del placer de lo que haces, se lo estás delegando a alguien, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Si lo que de verdad te gusta es escribir, en este caso. ¿Qué quieres hacer con el resto del tiempo? Si te estás apartando de la mejor circunstancia en la que puedes estar, ¿no? Esa por una... Te lo exprimo de otra forma. ¿Y si te permite ilustrar tus ideas? Cosa que a lo mejor tú dices, soy escritor, no soy ilustrador. Y tú dices, podría contratar a un ilustrador, pero no lo va a hacer como yo quiero. Y sin embargo, manejando prompts y demás, y tú tienes... O sea, tú me has dicho antes, tú has creado tu personaje y tú solo puedes dar a la IA y que te lo cree, y te lo dibuje. ¿Pero para qué? Ya, ¿para qué? No, te planteo. Pero digo, sí, yo ya sé cómo es. Si quisiese hacer un cómic o algo así, ¿no? Que me imagino que es como donde sí podría tener sentido eso. Ahí sí hay una apertura y es el otro punto que hablo ahí en el correo ese, ¿no? Que es... porque yo estoy hablando de IA para generación de literatura. Yo no soy ilustrador y probablemente nunca lo voy a hacer. Así que ilustrar un personaje que aparece en mi novela, pues para mí no me repercute en nada, ¿no? Pero si yo fuera ilustrador, todo ese tipo de esfuerzo que en la literatura se puede hacer, pues esfuerzo de ideación, esfuerzo de diseño, sobre todo, tú tienes un problema en la trama y le dices a la IA, arréglame esto, o sea, no sé cómo conseguir tal, y la IA probablemente te lo hará, ¿no? Todo ese tipo de esfuerzo que tú le estás legando a alguien que no eres tú mismo es entrenamiento que te estás privando, es desarrollo de tus propias habilidades que te estás negando a ti mismo. O sea, por tenerlo fácil ahora, nunca vas a desarrollar unas habilidades mejores de las que tienes ahora. Te vas a encallar tú solo en este punto y nunca vas a escribir nada mejor que esto, o nunca vas a diseñar una trama más coherente, mejor narrativamente, con un impacto más valioso, más necesario, lo que sea, de lo que estás haciendo ahora, porque ese esfuerzo que tú tenías que hacer para llegar a esa idea, lo has perdido, se lo has legado a otra persona. Así que, caso de ilustración, pues lo ilustro, me da igual, yo no me dedico a eso. Tengo un problema en la escritura, me lo como con papas, que no salga la novela, pero eso tengo que sacarlo yo porque si no me estoy mermando a mí mismo, ¿no? Me encanta. Y ya para finalizar, igual que vamos a finalizar este programa, tú tienes que finalizar tu historia, tu saga. Claro, cuando hablas de saga, ¿cómo se mata una historia y dices, aquí se queda muerta y me voy a la siguiente? Ahí te quedas. No tengo ni puta idea. Me voy con otra. Te quedas ahí y me voy con otra historia. Sí. O sea, ¿cómo suena eso? No tengo ni puta idea, pero
porque Caminos de Vuelta te digo que ya está la parte que sale ahora en abril y la que saldrá el próximo año. Ya están escritas esas dos partes, ¿no? Yo estoy escribiendo ahora otra cosa que no está relacionada con esta saga, ¿no? Pero porque esa saga yo planeo continuarla, ¿no? Y es como que yo no he cortado con ella todavía, ¿no? Pero sinceramente no sé cómo sería darle carpetazo de verdad. En plan, este es el último capítulo de la saga. Todavía no lo sé porque todavía no lo he hecho. Así que te contaré. Cuando lo haga, vuelvo por aquí y te actualizo el parche. Pues me encantará volverte a tener por aquí, me encantará hablar contigo, me encantará haberte leído ya y entonces ya no vengo de pardillo aquí hablando contigo, que parece que estamos No, pero ha hablando sido de... la hostia, tío, la verdad. No, a mí me ha llenado muchísimo, pero claro, esto es muy egoísta por mi 100%. parte, porque al No, final no. tengo una Tío, fuente de información que eres tú y te estoy exprimiendo, o sea que yo lo he disfrutado del mucho. carajo. Ay, yo te digo, de verdad, muy guay, tío. Preguntas muy cremas que nunca me habían hecho. El tema de los actores, por ejemplo. Me lo llevo pensando, lo voy a pensar, lo de quién sería Lucía Santoral. Pues piénsatelo porque de verdad que me gustaría que volvieses en otra ocasión, que te Cuando vuelvas quiera, a promocionar y a publicitar. Yo creo que todo el mundo se venda. De hecho, me voy a permitir la licencia de promocionar otro podcast que se llama Adelante, vamos. Tapa Blanda, en el que has estado recientemente. Que es que hoy que estamos grabando, que es 8 de abril de 2020, ¿hoy es 8 o hoy es 9? No sé. 9. Hoy es 9, pues... En Tapa Blanda salió ayer 8. Vale, fue el día 8, exacto. Pues que ha estado ahí. Porque claro, te he estado investigando y de repente te veo en otro podcast y digo, vamos a ver qué cuenta. Lo que pasa es que no me da tiempo a escucharlo entero, lo tengo pendientes. Entonces lo acabaré mañana. Y lo voy a recomendar que vaya la gente si quieren saber más de ti y quieren conocerte un poquito más. Y encima estas chicas, que no recuerdo cómo se llaman, que te han sacado muchas sonrisas y muchos momentos buenos, pues ir a escuchar en Tapa Blanda, que también está por allí Samu. Y se lo ha pasado muy bien, y espero que aquí también haya sido de la misma forma. Y aquí 100% también, tío, Tony. Sí. Y además, ellas jugaban con ventaja porque somos buenos amigos. Y esta es la primera vez que tú y yo nos vemos, así que aún así, aún con ese desconocimiento, ha sido la hostia. Así que muchas gracias, tío, por el cariño y por el tiempo. Gracias. Me lo has puesto fácil, ¿eh? Yo no soy entrevistador, pero me has hecho sentir muy cómodo y de repente Gracias, ya te tenía como un colega. Así que sepas que yo eso te lo agradezco porque a veces no es fácil estar con un perfecto desconocido delante. Total, tío. Pues lo mismo digo, o sea, súper cómodo, súper amistoso y hasta la próxima vez ya. Venga, hasta la próxima. Tenemos en la descripción de este episodio los links, voy a poner para que podáis llegar hasta Samuel, que vais a poder llegar a todas sus publicaciones y demás, o sea que no os vayáis sin entrar y por supuesto dejarle un saludito de parte de Sayonara en esa mini red social que es Substack y ahí te estaremos leyendo y te estaremos viendo. Muchas gracias. Venga, besito por lado.